la explicación del tema de razones trigonométricas de matemáticas para el grado 10 de la institución educativa Seminario Misional. Pongan mucho cuidado a este tema ya que es un tanto nuevo para ustedes, ¿sí? Como estudiantes de grado décimo. Y para ello voy a comenzar haciendo un repaso del teorema de Pitágoras. Esto ustedes ya lo conocen. Entonces, recuerden que un triángulo rectángulo, mira, aquí tenemos el dibujo de un triángulo rectángulo, es aquel que previamente tiene, pues como todo triángulo, tres ángulos, pero que uno, ojo, uno de esos tres ángulos mide 90 grados, mire, que está aquí, ¿sí? Es decir, eso es un ángulo recto. Ya miramos en el anterior tema que son tipos de ángulos. Entonces, aquí puede haber solamente un triángulo, perdón, un ángulo recto. Los demás son ángulos, en este caso, ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. En estos triángulos rectángulos existen unos nombres para los lados. Bien, a los lados que forman el ángulo recto se le llama catetos. Y al lado que une los dos catetos se le llama hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Mire, esto tiene que aprenderse, ¿sí? Es bueno no aprendérselo tanto de memoria, sino aprendérselo con el triángulo, miren. De tal manera que me dice, miren, que en todo triángulo rectángulo, ojo, esto solo sucede en los triángulos rectángulos. El cuadrado que se forma en la hipotenusa, es decir, si aquí forma un cuadrado, como aquí, miren, este azul, aquí está la hipotenusa, mírenla, ¿sí? Acá están los catetos porque son los que forman el ángulo recto, miren aquí. Entonces me dice que el cuadrado que se forma en la hipotenusa, ese cuadrado es igual a la suma de los cuadrados que se forman en los catetos. Miren, miren, este cateto verde se formó en este cateto A. Este cateto rojo o vino tinto es en el cateto B. Si usted suma esos dos catetos, o esos dos cuadrados, mejor, perdón, esos dos cuadrados formados en los catetos, le da como resultado el cuadrado azul, mire. Entonces, mire, usted sabe que el área de un cuadrado es lado por lado. Como es A, será A por A cuadrado. El otro, B por B cuadrado. Mire. Usted suma esos dos cuadrados y le da el cuadrado de la hipotenusa, que es C por C cuadrado. Entonces, mire, el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa, ojo, al cuadrado, mire, o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Eso tiene que aprenderse usted para poder manejar las razones trigonométricas. Vamos a mirar eso, por favor, y pongan mucha atención a esto de las razones trigonométricas. ¿Sí? En todo triángulo rectángulo se van a definir 6 funciones trigonométricas. ¿Sí? Aquí tenemos, identifique que en ese triángulo usted debe tener, ojo, un ángulo. Miren, llámese esto ángulo alfa. Esto no es A, sino alfa. Si quiere, lo puede colocar así, alfa. Tiene dos catetos. Lo vamos a identificar. Este se llama cateto opuesto. Miren, ¿por qué es opuesto? Porque está al otro lado del ángulo. Miren, pues se llama cateto opuesto. Y al cateto o el lado que ayuda a formar el ángulo, mírenlo, este lado se llama cateto adyacente o cateto contiguo. Es lo mismo, adyacente o contiguo son sinónimos. Entonces miren aquí. Ojo aquí, vamos a primero, es la primera razón trigonométrica, se llama seno. ¿Sí? Seno y este es el ángulo alfa, o sea, este ángulo, mírenlo. Entonces, seno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Miren, al cateto opuesto, o sea, es decir, el lado que está al contrario del ángulo, es decir, al otro lado, se llama opuesto, miren. Entonces, opuesto sobre la hipotenusa. A esa división de ese cateto opuesto con la hipotenusa se le llama seno. Esto tiene que aprenderse, por favor, y apuntar todo esto en su cuaderno. Aquí hay otra razón trigonométrica o función trigonométrica que es coseno. Esto se llama coseno. Se abrevia con esas tres letras. Cos. Es coseno del ángulo alfa. Y es igual, miren, al cateto adyacente, adyacente hacia el cateto que está aquí al lado, miren, al lado del ángulo, sobre la hipotenusa.
¿sí? Sobre la hipotenusa. Otra función trigonométrica, tangente. Esto se abrevia solamente es la escritura, pero no la lectura. Esto significa tangente. Aquí no van a decir tan alfa, no, aquí es tangente de alfa. Lo mismo acá arriba, acá no va a decir sen alfa, cos alfa, no, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, aquí cotangente de alfa. Y tangente, miren, es dividir el cateto opuesto con el cateto adyacente o cateto contiguo. Miren. A esa división de esos dos catetos se le llama tangente. Cotangente del ángulo alfa, siempre es de ese ángulo alfa, miren, ¿sí? Siempre es del ángulo. Es igual, miren, es lo contrario de tangente, miren. Es dividir cateto adyacente, o sea, este cateto contiguo, sobre el cateto opuesto. Otra de las funciones, secante, esta SEC significa secante de alfa y es la división de la hipotenusa sobre el cateto adyacente o cateto contiguo. A esa división de la hipotenusa con el cateto adyacente se llama secante. Y la otra función es cosecante, esto significa cosecante del ángulo alfa. Es igual a la hipotenusa sobre el cateto, perdón, aquí es el cateto opuesto, sobre el cateto opuesto. ¿Sí? Por favor, ahí revisan, cuando pasan al cuaderno, aquí es cateto opuesto. ¿Sí? Hipotenusa, entonces, cateto sobre, perdón, hipotenusa sobre cateto opuesto, eso es cosecante. Estaba repetido, se encuentra. Miremos unos ejemplos para irnos ubicando ya en este contexto. Primero vamos a hacer unos ejemplos de teorema de Pitágoras. Miren, tenemos aquí un poste. Dice que un poste vertical que mide 5 metros de altura y que se quiere sostener con un cable. Miren, con ese cable lo van a sostener para que no se gire o no se vaya hacia un lado. Dice, si la distancia desde el punto de anclaje, anclaje significa aquí donde se amarra ese cable. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo a la base del poste, aquí es la base del poste, siempre la base es la parte de abajo, ¿sí? Es 12 metros. ¿Cuánto debe medir el cable? Miren. Entonces miren que aquí forma un ángulo recto porque me dice que es vertical. Entonces esto será un cateto, esto otro cateto y esto es la hipotenusa. Entonces me están pidiendo calcular el valor de la hipotenusa. Por eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, mira, lo que les decía, forma un ángulo recto con el piso. Si consideramos el poste, el cable y la distancia, un triángulo, miren, se forma un triángulo rectángulo, miren. X será la hipotenusa, que es lo que me piden calcular. Y miren, como X es la hipotenusa, entonces será hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos, miren. Un cateto es 5 metros, el otro cateto es 12 metros. Entonces, miren, cada uno de ellos al cuadrado, miren. Entonces quedará 5 al cuadrado 25, 12 al cuadrado 144. Suma. Ojo, primero eleva al cuadrado, después hace la suma. ¿Sí? Primero eleva al cuadrado, después hace la suma. Y eso le da 169, esa suma. Pero como aquí dice al cuadrado, hay que quitar este 2. Recuerde que siempre que hay un exponente, al otro lado pasa como una raíz. Entonces me quedará aquí, o sea que x igual a la raíz cuadrada de 169. Usted coge una calculadora y le va a dar que esa raíz es 13. Quiere decir que esta x es 13. Conclusión, el cable mide 13 metros, porque esto está dando en metros, miren. Hay que dar la respuesta, miren. El cable sujetador debe medir 13 metros. Miremos otro ejemplo. Dice, una escalera de 2.5 metros de longitud está apoyada en una pared vertical. Si el pie de la escalera está colocada a medio metro de dicha pared, ¿a qué altura llega la parte superior de la escalera?
Entonces, miren, aquí tenemos la pared y miren, la escalera está inclinada, mírenla. Perdón. Y aquí tenemos la distancia que separa a la pared de la escalera, pero en el piso. 0,5 metros, que es lo que dice aquí el problema. Medio metro, miren. Medio metro es 0,5. Me piden calcular que a qué altura llegará esa escalera. Es decir, a calcular esta altura. Miren que se ha formado un triángulo rectángulo. Pero aquí conozco la hipotenusa. Conozco un cateto. El cateto, miren. ¿Sí? Y desconozco el otro cateto, que es la altura. Entonces, miren, que en ese contexto, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo y tenemos catetos y tenemos la hipotenusa. Aplicamos el mismo concepto, la hipotenusa al cuadrado, miren, 2,5 es la hipotenusa, miren, 2,5 al cuadrado, miren, la hipotenusa. Es igual a la suma de los catetos, miren, pero cada uno al cuadrado. O si quieres expresarlo como la suma de los cuadrados de los catetos, miren, 0,5 al cuadrado y h al cuadrado que no conozco. De aquí vamos a despejar h cuadrado. Miren, este es 0,5 al cuadrado que está sumando pasa acá a restar, mire, donde está el 2,5. Y mire, tenemos esto. Ahora hacemos operaciones. Se coge la calculadora, entonces 2,5 al cuadrado le da 6,25. Menos, miren, ese menos, 0,5, 0,25. Hace la resta y le da que la hipotenusa al cuadrado es 6. Oh, perdón, esta no es hipotenusa, ese es h, la altura. ¿Sí? Altura. Que la altura es igual a 6. Pero es la altura al cuadrado. Entonces, ese 2 pasa como raíz. Conclusión, la altura a la que llega la escalera es de 2,45 metros. Y ya está, no es complicado. Es bueno que usted lo vuelva a revisar, lo realice, haga sus propias operaciones. Miremos otro ejemplo ya de razones trigonométricas. Mire, ponga mucha atención aquí. Dice, un ángulo agudo, alfa, tiene como valor que seno de alfa es igual a 3 sobre 5. Hallar las restantes razones trigonométricas. Hay que hallar las otras razones trigonométricas. ¿Sí? Para ello, mire, siempre que usted vaya a resolver este problema, por favor, dibuje, ojo, es obligatorio, lo vamos a decir así, es obligatorio dibujar un triángulo rectángulo. Mire, aquí está el triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo alfa, ¿sí? No sabemos cuánto vale ese ángulo, luego vamos a ver en otra guía, vamos a hablar ya con ángulos. Y debe usted saber que es igual seno. Usted debe conocer que seno es igual a cateto opuesto. Entonces, en el triángulo, en el lado contrario donde está el ángulo, coloca ese valor 3, porque aquí es cateto opuesto. Entonces, aquí está 3, miren. Sobre hipotenusa. Miren aquí la hipotenusa. Dice, hallar las restantes razones trigonométricas. ¿Sí? Ya conozco seno, ¿qué me falta hallar? Coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero resulta que para ello nos falta encontrar este otro cateto, miren. Entonces, para hallar este cateto, lo hace de la manera como hicimos los ejemplos anteriores en el problema. ¿Cómo hallamos un cateto? Con teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, usted por teorema de Pitágoras lo que hace es busca el resultado de este. Recuerde que para hallarlo, lo voy a escribir aquí. ¿Sí? Mire, hipotenusa al cuadrado, mírenlo, igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, de 3 al cuadrado más el otro cateto que no sé cuánto vale, llámele A o X, como quiera, mire. Y de aquí usted despeja A y va a llegar a que ese otro cateto es 4, es decir, ya conoce aquí que el cateto adyacente, este cateto adyacente es 4. Pero usted tiene que hallarlo, por favor. Ahora sí aplicamos las definiciones, por eso es bueno que usted tenga a mano ahí cada una de las funciones trigonométricas. Ya conocemos seno, ¿sí? Ya lo conocemos, este ya nos está dado el ejercicio. Ahora vamos a hallar coseno. Mire, coseno como sabemos que es cateto adyacente o cateto contiguo,
Y ese ya lo hallamos, mire, es 4, mire, entonces reemplaza donde está adyacente por 4 sobre la hipotenusa que la tiene aquí, mire, 5, 4 quintos. Lo mismo para tangente, mire, cateto opuesto, mire, opuesto vale 3, mírelo aquí, y adyacente vale 4, mire. Para cotangente, mire, cateto adyacente que vale 4, mírelo, ¿sí? Sobre cateto opuesto que vale 3. Cotangente es lo contrario de tangente. Para secante, miren, secante, ojo, la hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa, miren los 5 aquí, miren, 5. Sobre adyacente, que es 4, miren. Y por último, cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto, miren. Hipotenusa vale 5, lo reemplaza aquí, miren. Y cateto opuesto vale 3, y vale 3, lo reemplaza aquí, miren. Lo puede dejar así como fraccionario, no se ponga a hallarle decimales, déjelo así como fraccionario. Miremos otro ejemplo. Ahora con coseno. Miren. Si coseno de beta es igual a raíz de 7 cuartos, encuentra las otras funciones. Es decir, nos falta hallar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Miren. Igual, hay que dibujar por favor el triángulo. Miren, ahora dice coseno de beta, pues aquí será ángulo beta. Y miren, tiene que haber, ¿sabe que coseno de beta? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, quiere decir, como es sobre hipotenusa, este 4 es la hipotenusa, mírenlo. Y el raíz de 7, como es cateto adyacente, es el lado que está acompañando al ángulo, miren. Nos falta encontrar este cateto, que es el cateto opuesto. Igual, para esto, usted utiliza el teorema de Pitágoras, que ya sabe que es hipotenusa al cuadrado igual a los cuadrados de los catetos, en este caso raíz de 7 al cuadrado, miren, más el otro cateto, A o B o X, es la letra que usted quiera colocarle. De aquí hace las operaciones, despeja B y va a llegar a la conclusión que eso es 3. Entonces aquí va a ser 3, miren, el cateto opuesto. Con ese triángulo ya puede encontrar los demás, ¿sí? Miren, coseno ya lo tenemos, nos lo da el problema. Seno es cateto opuesto, pero el cateto opuesto mide es 3 sobre hipotenusa, 3 cuartos. Tangente, miren, cateto opuesto, que es 3 sobre el adyacente, 3 sobre la raíz de 7. Déjelo indicado ahí, no se ponga a operar. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, raíz de 7, ¿sí? Adyacente sobre opuesto. Secante, miren, hipotenusa, miren, 4 sobre adyacente, que es raíz de 7. Miren. Cosecante, miren, hipotenusa sobre cateto opuesto, que es 3. Miren. Ya está hallado las otras razones trigonométricas. Miremos otro ejemplo, miren. Ahora con tangente. Si tangente es 5 novenos, encuentra las otras funciones. Igual. Mire, dibuje el triángulo. Obligatorio dibujar el triángulo. Entonces, usted sabe que tangente es cateto opuesto. Ah, opuesto a quién? Al ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa. Entonces, si es opuesto, lo coloco al otro lado. 5. Sobre cateto adyacente. Ah, adyacente es el que está al lado del ángulo. Mire. ¿Qué me falta encontrar? La hipotenusa. Utiliza el teorema de Pitágoras. Ya ha encontrado que la hipotenusa en este caso es raíz cuadrada de 106. Y ahora aplicamos las funciones trigonométricas según la definición. Por eso digo que debe usted aprenderse esas definiciones. Tangente ya tenemos, ya nos lo dan acá. Miren. Coseno. Recuerde que coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Miren. Entonces, cateto adyacente, 9. Y la hipotenusa que usted ya la encontró, miren, ya sabe que es raíz cuadrada de 106, ¿cierto? Miren. Ya sabes, ya la halló. Entonces va aquí. Cateto adyacente 9 sobre raíz de 106, que es la hipotenusa. Seno, mire, cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es 5. Entonces 5 sobre la hipotenusa, raíz de 106. Mire. Cotangente.
Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, 9/5. Secante, hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa es raíz de 106 sobre 9 que es adyacente. Mire. Cosecante, hipotenusa, raíz de 106 sobre opuesto que es 5. ¿Sí? Mire. Y ya está hallado ese valor. ¿Sí? Espero que haya quedado claro ese tema para que ustedes puedan desarrollar el taller sin ningún problema.